Tu Biblia, ahí en Romanos capítulo 12, seguimos con este discipulado maravilloso que se llama el reino de la fe. Es tremendo y Dios bendiga también a aquellos que están ahí viéndonos por este canal. Es un placer poder compartir con ustedes también desde aquí, desde la República Argentina. También nos gozamos por muchos que escuchan la palabra del Señor y se gozan también. Es un placer de verdad poder llegar hasta sus hogares, hasta los países a través de este medio maravilloso que el Señor nos permite realmente salir. Le decía, seguimos con este estudio del reino de la fe y es tremendo porque cada vez que uno aborda ese tema, uno se goza, crece, uno se siente, hermano, de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque sabe que es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque uno se siente pero bien impactado por el Espíritu Santo. Es decir, el espíritu de uno es como que revive. Pero es importante saber que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Y cada uno debe de hacerla crecer para que esa fe que está aquí adentro pueda así de esa manera tener los resultados. Romanos capítulo 12, versículo 3, solo para información, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Oyó? Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Lo triste es que si no le permitimos hablar a esa fe que Dios puso en nosotros, no veremos resultados. Yo quiero hablarle a usted que usted debe de permitirle a la fe que Dios puso adentro, debe permitirle que hable, para que lo que usted necesite, lo que usted desee, Dios pueda hacerlo, Dios pueda glorificarse. Esa fe que Dios puso, que no es de acá, que no es de este mundo, que viene de parte de Dios, Él la puso exclusivamente para que tú pudieras vivir toda la vida. Incluso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que la fe es tan poderosa que a veces si nosotros no le permitimos hablar, no vamos a conseguir resultados. Lo triste es que si no le permitimos, hermano, no vamos a ver aquel sueño que nosotros deseamos. Claro, muchas veces cuando la fe quiere hablar dentro de nosotros, no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque nos parece ridículo cómo piensa. Porque la fe, cuando habla, a veces, hermano, dice cosas ridículas para la mente humana, para la razón. Por ejemplo, cuando tú tienes un dolor en cualquier parte del cuerpo, la fe dice: tú no lo tienes. Eso es ilógico, porque estás sintiendo el dolor. Pero la fe dice: no lo tienes. Y cuando tú empiezas a trabajar con eso y se empieza a hacer vida en tu cuerpo, Dios empieza, hermano, a quitar ese dolor. Por eso le digo que parece ridículo, ¿verdad? Porque, hermano, la razón no lo piensa así. Aparte, muchos no le permiten que se mueva con libertad y la frenan cuando ella quiere hablar. A veces la fe te impulsa a que hables y que digas aquello que estás deseando, pero dices: no, quizás no creo que se vaya a realizar eso. Sin embargo, la fe dentro de nosotros nos empuja a que hablemos con nuestros labios, porque lo que tú digas con tus labios, dice la Biblia, eso recibiréis. Lo tremendo es que si no le permitimos a nuestra fe que hable, nunca miraremos los sueños y los milagros deseados. Aquellas cosas, hermano querido, preciadas que uno como hombre necesita.
Lo más tremendo es que si no le permitimos, no va a suceder nada. Por eso siempre debemos de permitir que nuestra fe hable. No importa no importando el problema, la circunstancia o la necesidad que hay, permítale a la fe hablar. Así esté pasando momentos difíciles, duros, como lo vemos con el apóstol Pablo. Él siempre permitió que su fe hablara. Siempre le permitió, hermano, porque él sabía que tarde o temprano Dios lo iba a sacar de cualquier circunstancia o situación que estuviera viviendo. Por eso él decía, el Señor es mi fortaleza. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y como le he dicho, no todo lo podía Pablo, pero él permitía que su fe hablara para que de esa manera viniera la fortaleza, para que de esa manera, hermano, viniera la fuerza de parte del Señor. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay ejemplos en la Biblia de personas que recibieron bendiciones y milagros de Dios tan solo por permitir que su fe hable. Quiero que veamos un caso que es tremendo caso de una mujer que hermano, según los médicos ya no había esperanza. Capítulo 5 de Marcos, quiero que vaya usted, vamos a ver de otro ángulo este versículo. Mire, versículo 25 al 29, se lo voy a leer, después le explico. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿oyó? Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Notó, por 12 largos años había sufrido esta mujer buscando su sanidad. Esta mujer, por deducción bíblica, podemos ver que tenía dinero. Esta mujer, hermano, para pagar diferentes clases, tipos de médicos, tenía que tener dinero. Aparte, mire, había gastado lo que podía haber disfrutado en su futuro. Porque tanto dinero que derramó buscando una sanidad. 12 años, ¿usted sabe qué es pagar 12 años de médicos? Dios mío, es tremendo. Lo triste es que hay casos hoy, hermano, con esa misma situación. Al no permitir, hermano, que no hable su fe, a veces no se recibe lo que uno necesita. Lo bueno es que hoy podemos descubrir el secreto como esta mujer para recibir nuestra sanidad o el deseo y el sueño que queremos. El tiempo lo pone Dios. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser este mes, el otro año, etcétera. Mire, el secreto fue que ella permitió que su fe hablara. El versículo 28 dice, se lo repito, porque decía, oiga, porque decía, si tan solo toco sus ropas, su manto, sanaré. Si tan solo lo toco, oiga, hablaba, si tan solo lo toco, quiere decir que activó la fe que tenía. Le permitió hablar, aunque era imposible humanamente que tan solo por tocar al Señor ella hubiera sido sanada. Pero cuando tú hablas, cuando tú le dejas a la fe hablar, entonces el Señor es como que se conmueve y dice, hey, este me está hablando. Por eso dijo, alguien me tocó. ¿Cómo que alguien te tocó? Le dijeron los discípulos, si la multitud te golpea.
Si la multitud te aprieta, ¿cómo dices que alguien te tocó? No, dice alguien me tocó porque alguien está dejando que su fe hable. Alguien aquí de la multitud me tocó porque permitió que su fe hablara. Oiga esto, por favor. Ella, repito, porque decía, si tan solo toco su ropa. Notó, esta es la fe hablando. Lo tremendo es que recibió lo que dijo y su fe se hizo vida en su cuerpo. ¿Oyó eso? Aparte, cuando la fe habla, y esto es tremendo, hermano, y ponga la atención y márquelo en su corazón. Cuando la fe habla, no le importa lo que diga la gente. A usted y a mí no nos debe importar lo que piense la gente. Tan solo hable lo que desea, lo que quiere, aunque le digan usted es un ridículo. Aunque le digan lo que le digan, permítale a su fe hablar. Y va a ver usted que va a empezar a ver cosas extraordinarias, cosas bellas. Mire, el secreto fue que ella permitió que su fe hablara. Es que aquí está bien claro en la Biblia, por eso fue que el Señor ratificó y dijo en el versículo 34 de Marcos 5. Dijo el Señor, y Jesús dijo: hija, tu fe, ¿oyó? Tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Wow. ¿Oyó? Tu fe. Mire qué tremendo. En otras palabras, el Señor le dijo: por permitir que tu fe hable confesando tu deseo, has recibido. Por tu fe, por lo que hablaste, por lo que dijiste en fe, entonces recibe lo que has dicho. Wow, qué tremendo, hermano. Note qué bárbaro es esto. Por eso dice otro versículo, dice: lo que digas te será hecho. ¿Oyó? Lo que digas te será hecho. Otro versículo dice: lo que digan, lo que tú confieses con tus labios, eso recibiréis. Quizás puede ser hoy, quizás puede ser mañana, o quizás tenga que esperar un tiempo, no lo sé. Lo que sí sé es que si permites hablarle, si permites hablar a tu fe, tarde o temprano sucederá el milagro que deseas. Solo es cuestión de mantenerte hablándola. No importa que venga la oscuridad o que venga el desierto, que venga lo que venga. Pero no permitas que las tinieblas apaguen la fe que tú tienes. Las tinieblas no, como decía Job, las tinieblas no me callarán. Oiga, que eso quiere decir que tú no debes de permitir de ninguna manera que lo que anhelas y lo que deseas por fe flaquee. Mantente firme. Por eso, hermano, la Biblia está llena de hijos de Dios que vieron grandes milagros y prodigios de Dios tan solo por dejar que su fe hablara. Tan solo por eso, fíjense. Por ejemplo, uno de los que me impacta a mí en la Biblia, siempre me ha impactado cuando leo a Caleb y a Josué. Y impresionante, porque cuando el Señor por boca de Moisés les había prometido la tierra de Canaán por heredad, ellos, hermano, desde el instante que soltó la palabra al siervo de Dios, Moisés, la tomaron. Porque reconocían que ese siervo de Dios, hermano, estaba siendo usado por el Dios de la gloria. Y Dios se le había revelado y le había dicho a Moisés: mira, Moisés, yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Esa tierra fluye leche, miel, bendición, grano, etcétera. Esa tierra es una tierra pero tremenda.
y yo se las voy a entregar a ustedes. Vayan, conquístenla, tómenla, porque la conquista nosotros tenemos que hacerlo. Y mire qué tremendo. Examinemos Números capítulo 13. Vamos allá. En el versículo 1 y 2 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar, oiga, que voy a dar a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Note primero, la tierra de Canaán era la heredad para todo el pueblo de Israel. Es decir, la bendición, la prosperidad, la liberación, la bendición para sus hijos, la heredad era para todos. Dato importante, aquí voy a hacer un paréntesis antes de ir y seguir. Cuando Dios promete algo y dice que lo va a hacer, téngalo por seguro que lo va a hacer. Si hay una palabra de parte de un hombre de Dios que está bajo la unción del Espíritu y suelta una palabra para ti, ténlo por seguro que va a suceder. Y si la Biblia, como lo dice, hay más de 6,000 promesas, hermano querido. Si la Biblia dice que hay bendiciones que van a venir sobre nuestra vida, téngalo por seguro que si lo creemos, el Dios del cielo se va a glorificar. Ahí está escrita. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Ellos, Caleb y Josué, habían entendido que lo que Moisés estaba hablando era una realidad. Claro que había que ir a pelear, claro que había que ir a tomar la tierra. Eso sí, nosotros debemos de mantener viva esa promesa en el corazón y debemos de estarla hablando hasta que se haga realidad, hasta que se haga vida. Si tienes convicción, debes de mantenerte hablando. Si estás enfermo, de tu sanidad. Por tus llagas hemos sido sanados. Tiempo pasado de la palabra, hemos sido sanados, ya fuimos redimidos. Entonces, mantenerse hablando lo que necesitas, tarde o temprano, o lo que Dios ha prometido, tarde o temprano se realizará. El punto es que al hombre no le gusta esperar. Y a veces Dios tiene que madurarte para darte todo. A veces, si quiere darte toda una bendición que va, hermano, a repercutir toda tu vida, a tus hijos y a tu familia, entonces Él tiene que esperar, porque a veces a algunos la bendición les cae mal. Se apartan después que Dios los bendice. He visto un montón, hermano, que Dios los ha bendecido, no tenían nada y Dios les ha dado todo. Ni a la iglesia vienen ahora ya, ni siquiera van a otra, sino que andan ya casi en el mundo, hermano, con carro del año. Cuando antes en bicicleta venían a la iglesia, me acuerdo que ahí las ponían todas, hermano. Pero a veces no aprovechamos realmente lo que realmente Dios nos dio y ponerlo a sus pies. Entonces debemos de mantener viva esa promesa en el corazón y debemos de estarla hablando. Bueno, examinemos más. Números 13. Moisés, dice, envió 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán, que Dios les había prometido que sería de ellas, o sea que de ellos. Él lo había prometido. Lo triste es que 10 trajeron un mal informe negativo y solo 2 trajeron un informe positivo, que fue Caleb y Josué. En el versículo 27 y 28 de Números 13 dice así, leamos para entender. Versículo 27 al 28.
Y le contaron a Moisés y le dijeron esos 10 espías: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, como Dios había dicho. Y este es el fruto de ella. Trajeron, Dios mío, las uvas eran como cocos. Que dice la Biblia que trajeron un ramo y entre dos se la trajeron. Imagine usted cómo eran las uvas. Solo póngase a pensar. ¿Ah? Solo, dijeron ellos, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. ¿Oyó eso? Y sigue. Amalek habita en la tierra de Neguet. Y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, oiga esto, note lo que empezaron a hablar: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dijeron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Ahí están los gigantes que han descubierto, mire, los fósiles, los hombres en el mundo hoy. Vimos ahí también, dice versículo 33, a los gigantes. Ahí entre paréntesis le pusieron los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, pero en realidad lo que vieron ahí fue los Nefelim, que es una raza de gigantes de a kilómetros. Y nosotros nos parecía que éramos como langostas, ¿oyó? Y así parecíamos ante sus ojos. Quiere decir que una langosta es así, de chiquitita. Y ellos, hermanos, vieron a los gigantes. Dios mío, qué bárbaro. Parecemos langostas. No, ahí no se puede. Note qué tremendo. Y porque usted tiene que analizar acá, la mayoría trajo un informe negativo, lleno de duda, y esto es triste, y de rechazo a la fidelidad y promesa de Dios. Porque dijeron: no podemos contra ese pueblo, no podemos tomar la tierra. Y Dios ya les había dicho que sí iban a tomar la tierra, porque el Dios que tenemos nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Entiende usted eso? El Dios que tú debes de mirar no es en la razón, porque Caleb y Josué dijeron: no, si eso van a ser pan comido para nosotros, porque el Dios que tenemos nosotros es más grande que ellos. Y miró más allá de los gigantes. Ellos permitieron que su fe hablara. Lo más triste es que la mayoría del pueblo lo aceptó, porque muchos creen que el testimonio de la mayoría siempre es el correcto, pero en Dios a veces no es así. En Dios, hermano, usted mira que la minoría es la que tenía la respuesta, es decir, Caleb y Josué. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Porque estos hombres habían puesto la razón. Lo más trágico fue que la mayoría recibió lo que dijo. ¿Por qué? Porque mantuvieron a la duda hablando. Y cuando tú tienes a la duda hablando, te empiezas a contaminar, a ensuciar tu espíritu, tu corazón, porque mantienes a la duda hablando, y ella se encarga, hermano querido, de sacarte de la visión, de sacarte de la fe bendita que Dios ha depositado en ti. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creyeron que no podían. Ellos creyeron que no podían tomar la tierra, y oiga, y no la tomaron porque creyeron más a la razón, porque no le creyeron a Dios, no le creyeron a su palabra, no le creyeron que Dios ya les había dado la victoria, porque cuando Dios habla, Él lo va a cumplir. ¿Me explico? ¿Me entiende usted?
Lo sorprendente es que lo que uno dice con más frecuencia, escucha esto, pero esto es muy importante. Y ahorita estoy aprendiéndome mi canción en hebreo. Me está costando, pero ahí la tengo frente a mi oficina. Y ya hasta el Jeffrey está aprendiendo la canción, hermano, en hebreo. Y quiero cantarla un día aquí. No sé quién me va a acompañar, porque es una medio complicada, pero estoy con ese fin de cantarla. El Salmo 71 es impresionante. La verdad que me hace llorar a mí. Me duermo con ella, me levanto con ella y estoy con ella. Porque lo que uno dice con más frecuencia se graba en el corazón y en el espíritu, y tarde o temprano controlan tu vida. Lo que tú hablas tarde o temprano controla tu vida y no lo puedes descontrolar después. Está controlando tu vida. Es como ellos, la duda los controló y entonces la razón se les metió y dijo: no, la verdad no podemos. La mente los engañó, la verdad es imposible. Y mira qué gigantes son. Hermano, esto es tremendo lo que le digo yo. Ojalá que lo positivo, lo bueno, lo hermoso, lo bello, como dice la Biblia, si hay alguna cosa debes de pensar, piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si una cosa merece elogio, en eso pensar que eso pueda controlar tu vida, va a hacer, hermano, que tu alma, que tu corazón se sane. Y entonces puedas de esa manera, así, hermano, hablar de la fe bendita de nuestro Dios que ha puesto en el corazón. Por eso los 10 espías y los que siguieron su consejo recibieron lo que declararon. Nunca entraron a Canaán y murieron en el desierto. Porque la duda los controló. Lo que declararon fue lo que recibieron. Wow. Entonces lo que tú declares frecuentemente, eso es lo que vas a recibir. Por eso hay muchos cristianos derrotados, muchos cristianos tristes, muchos cristianos desanimados, muchos cristianos en el mundo, muchos apagados. ¿Por qué? Porque no han permitido que su fe hable. Nunca, en ninguna circunstancia de tu vida, jamás, hermano, nunca vayas a permitir que tu fe se calle, porque el día que tu fe se calle, entonces no vas a poder alcanzar la felicidad que el Dios del cielo ha puesto en tu corazón. Oh, esto es tremendo lo que le estoy diciendo, hermano. Por eso le digo que el reino de la fe es algo extraordinario. Cuando uno lo vive, cuando uno lo tiene, cuando uno, hermano, es algo extraordinario. Lo extraordinario es que hubieron 2 que trajeron un informe positivo, un informe lleno de fe. En otras palabras, Josué y Caleb, ellos le permitieron a su fe que hablara tantos años, que le hablara a sus hijos, que le hablara a sus vecinos, que le hablara a sus familiares. Ellos permitieron que su fe hablara. Mira el versículo 30 del capítulo 13 de Números, versículo 30, 13:30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, de la tierra, porque sin duda, porque sin duda la conquistaremos. Wow, hermano, cuando uno lee estos personajes, a mí, Dios mío, no sabe cómo me pone esto. Cuando uno lee de estos personajes, uno se da cuenta de la tremenda destreza espiritual. Yo creo que una vez tuve una visión tremendo de estos 2 personajes. No sé si fue soñando, no fue si fue una visión en vivo, pero hace muchos años tuve una visión y el Señor me mostró o a Caleb o a Josué en el desierto. Pero lo vi parado, una cosa impresionante. Ese hombre robusto, vio que
que son como de campo, que tienen las estructuras de su cuerpo bien marcadas. Lo vi como así como se viste un israelita, uno del desierto, plantado mirando hacia la tierra. Y Dios mío, me dio una cosa tremenda. Dios mío, qué bárbaro. Una convicción de estar viviendo en el desierto, pero sabiendo que un día iba a entrar a Canaán, sabiendo que un día iba a poseer la tierra, iba a poseer la bendición. Porque mire qué tremendo lo que dice Números 14:9. Ahí dice así: solo, oiga esto, hablando Caleb, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra, pan comido. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Wow, qué tremendo. Oye, eso usted, hermano. Esto es fabuloso porque Caleb, escuche, Caleb no negó que habían gigantes en la tierra. Él no negó que habían gigantes en la tierra. Él dijo, pero eso van a ser pan comido para nosotros, porque es como que le está diciendo, nuestro Dios es más grande. Él solo dejó que su fe hablara. ¿Por qué? Porque la fe siempre te va a decir que Dios es capaz de vencer a cualquier gigante que enfrentes. La fe te dice, tú vas a vencer ese gigante, porque no lo vas a vencer con tu fuerza, sino que lo vas a vencer con las fuerzas del Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Wow. Notó, la fe siempre, recuérdelo, métaselo en la cabeza. La fe siempre te va a decir, puedes conquistarlo, puedes llegar hasta ahí, puedes lograrlo. Wow, qué maravilla. La pregunta, ¿cuál es su gigante? ¿Cuál es su gigante? ¿Qué está mirando? Téngalo por seguro que ese gigante va a ser pan comido. Sí. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? Es que muchas veces no nos damos cuenta que somos derrotados antes de ir a pelear. ¿Por qué? Porque no revisamos lo que frecuentemente decimos. Usted sabe que la gente se derrota más por lo que dice que por la realidad. Por ejemplo, muchos a veces vienen a pedirme un consejo y me dicen, pastor, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo ser mejor? ¿Por qué no puedo ser sano de esta situación? Aparte me dicen, yo intento, pero no puedo. Si usted nota estas palabras, estas expresiones, estas personas sinceras terminan usando el lenguaje negativo. No puedo. Entonces, cuando yo veo a una persona que habla de esa forma, me doy cuenta de la clase de persona que es dentro de la fe. En otras palabras, ellos permiten que hable más su duda que su fe. Entonces, automáticamente, mientras hablan, van hacia abajo, están siendo derrotados automáticamente. Porque ya están confesando, están dejando que la duda tome control de todo su ser. Recuerde, Pablo nos deja el ejemplo de que en todo tiempo debemos de permitir que nuestra fe hable. En todo tiempo. Por eso es que usted entiende ahora que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como le he dicho, no todo lo podía Pablo. No. Porque a veces no tenía para comer, como le he dicho. A veces estaba en la cárcel. A veces lo apedreaban. A veces con falsos hermanos. A veces lo picaba una culebra. A veces, hermano, estaba en naufragios. A veces estaba, hermano, por allá tirado. A veces tenía que trabajar para comer. Eso implica que no todo lo podía. Pero él siempre le decía, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo? Mira, te veo ahí tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo andás? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero Pablo, pero no tenés para comer. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ya me va a dar de comer el Señor. Tarde o temprano. Y aparecía ahí Epafrodito, el apóstol de las necesidades. Con la camioneta. Pablo, aquí te traigo para que comas. Amén. Ven que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermano, es que esto es tremendo. Cuando tú vives de esa manera, los milagros se dan sobrenaturalmente. Después le voy a hablar, hermano, que estaba rumiando esta mañana o ayer, estaba rumiando un tema de la sobrenaturalidad de Dios. De la sobrenaturalidad, de cómo se da la sobrenaturalidad dentro del mundo natural. Y que muchos de nosotros vivimos sobrenaturalmente y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo es sobrenatural. Después le voy a compartir eso, que es tremendo, hermano. Es impresionante porque lo sobrenatural no solo es que se levante un paralítico, sino ver una vida cambiada. ¿Eso es sobrenatural? Bueno, pero eso mejor me salgo de ahí porque si no vamos a terminar en otro lado. Entonces a las personas, los descubre la forma de hablar, los descubre lo que dicen. Por eso cuando yo hablo con alguien y estoy platicando con alguien, yo me doy cuenta fácilmente cómo piensa esa persona y cómo puede hasta vivir esa persona. Porque su forma de hablar lo descubre. Su forma de hablar dice de esa persona lo que realmente es espiritualmente. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Es muy fácil para un pastor cuando ministra a alguien porque ya sabe de que esta persona lo que necesita, si está en esa forma, es cambiar de pensamientos. Porque la Biblia dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Me explico? Esto es tremendo lo que le estoy compartiendo, hermano. Entonces es muy fundamental esto que le digo. Entonces su confesión los localiza y es lo que frecuentemente los hace perder la bendición milagrosa. Sí, su confesión localiza a las personas. Repito, versículo 31 del capítulo 13 de Números. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Notó? Esto que hablaron fue lo que les permitió nunca ver la tierra prometida. Y murieron en sus propios pensamientos por no usar su fe. Note que hay gente que toda la vida puede vivir en el evangelio, ser salva, irse al cielo, pero nunca experimentar la bendición de la fe bendita que Dios puso en su corazón. Sí, mire estos pues. Estos tenían promesa de riqueza, de bendición, de todo. Lo sorprendente es que la Biblia nos enseña que no es algo grande lo que nos impide que recibamos la bendición, sino las cosas más pequeñas. Las cosas más pequeñas están, hermano, haciendo estragos en nuestra vida. Por eso dice la Biblia: las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. ¿Se ha oído el pasaje, verdad? Las pequeñas confesiones pueden mantenerte derrotado. ¿Por qué le digo esto? Porque no, mire hermano, no fueron los gigantes de Canaán lo que les impidió a los israelitas entrar a la tierra. No fueron los gigantes de Canaán los que le permitieron a la mayoría entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué entraron. Porque si hubieran sido los gigantes, Caleb y Josué no hubiera entrado. Porque los gigantes estaban atrincherados ahí. Y déjeme decirle que los gigantes están atrincherados en tu bendición. Tienes que derrotarlos, sacarlos de ahí. Porque se está perdiendo, te están robando la bendición y tú sigues sin derrotarlos. Es decir, tienes que plantarte porque tu bendición es bendita, tú la ganas. Oh, hermano, esto es tremendo.
Note, los gigantes no derrotaron a los israelitas. Fueron sus pensamientos, fueron su vocabulario. Lo que hablaron los derrotó. Porque Caleb y Josué eran los mismos de ellos. Sin embargo, entraron y centímetro a centímetro conquistaron la tierra. Conquistaron a los 31 reyes que estaban atrincherados en Canaán, y uno a uno fueron derrotados, porque Jehová de los ejércitos les había dado la victoria y ellos se habían apropiado de esa victoria. Entonces, todo esto nos muestra que hay gente que se derrota a sí mismo por su forma de hablar, por su forma de pensar y creer, porque siempre tienden a ser negativos. Hay gente que siempre tiende a ser negativo. Hasta mal que esa gente, hermano, que siempre tiende a ser negativo. Todo es negativo, hermano. No puede pensar algo bueno. Siempre está, no creo, no puedo, no creo que sea así. Y empieza la duda a comerle la mente, y lo hace pedazo. Y esa gente ya no funciona bien. Incluso, mire, no es el enemigo el que los derrota a veces, sino que es la misma persona por el simple hecho de no dejar que su fe hable. Permita que su fe hable. Déjala que hable, hermano. Yo creo que cuando Dios promete algo y nosotros lo creemos con integridad de corazón, Dios lo cumple. Sí, ¿cuántas cosas no ha cumplido con nosotros? Claro, el tiempo, y esto es muy importante, el tiempo Dios lo dispondrá y uno solo debe de esperarlo. Que esa es otra cosa que la gente no lo hace. ¿Se acuerda? En el otro estudio pasado hablamos de la fe y la paciencia, que van juntas. Es decir, la fe debemos de aplicarle la paciencia en ciertos momentos de la vida, porque hay momentos que a veces tiene que esperarlo, porque quiere madurarte. Mire, esa es la enseñanza que nos transmite la vida de Josué y Caleb. Mire qué tremendo esto. Ahí me ponen a llorar estos versículos cuando estoy solo, hermano, porque la verdad que yo me meto al personaje. Y mire estos versículos. Vamos a Josué 14, versículos 6 al 7. Mire cómo dice: entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Geneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Oiga esto: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Párese un momento ahí. El Señor lo hizo retroceder 45 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 45 años atrás, este varón, 45 años, había mantenido la fe hablando. 45 años de desierto, de necesidad, de lucha, de pelea con su mente, con la duda, con la razón. Pero nunca permitió que la duda, nunca permitió que la razón, hermano, lo envolviera, que esa oscuridad se metiera en su vida. Él se quedó plantado diciendo: Jehová ha dicho y ha jurado que esa tierra iba a ser de nosotros, y yo la sigo creyendo hasta que me muera. Lo tremendo es que se mantuvo, hermano, en esa posición. Y me impacta, yo me imagino que va y lo retrocede 45 años y le hace recordar a Josué. Le dice: ¿te acordás que en Cades Barnea Moisés, Dios le habló? Y no era mentira. Josué, yo tengo 85 años.
Yo tengo esa edad y mire que esto es más impactante lo que viene del 8 al 11. Oiga esto por favor, lo que dice ahí, hermano, en Josué 14 del 8 al 11. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente a mi Dios. Wow. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie, wow, será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí el Señor, oiga, me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. Oiga eso por favor, hermano. Y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como eran entonces mis fuerzas, así ahora, oiga, mis fuerzas para la guerra y para salir y para entrar. Wow, qué tremendo. Usted nota cómo el Dios del cielo puede rejuvenecer a un hombre, cómo puede rejuvenecer a aquel que habla y, hermano, publica su fe. Oh, es que la Biblia dice: aunque este viejo hombre se vaya desvaneciendo, el hombre interior se va rejuveneciendo. Ojalá usted y yo aprendamos en este discipulado del reino de la fe. Aprendamos, hermano querido, esto que es tan valioso, porque la enseñanza, hermano, es un tesoro invaluable, invalorable. Cuando tú eres enseñado a este nivel, hermano querido, las cosas tienen que cambiar automáticamente en tu vida. Note, esto nos muestra que estos hombres habían ganado su victoria con su fe. ¿Por qué? Porque siempre en esos 45 años le permitieron hablarla. Wow, qué tremendo. Qué tremendo es que cada 10 años quizás llegaba uno y miraba y le decía: Josué, Caleb, ¿todavía estás pensando que nos van a dar la tierra? Todavía estamos pensando que nos van a dar la tierra. Sabemos plenamente por la fe de que Dios no miente ni es hijo de hombre para mentir. Después llegaron a los 20 años, la misma posición, 30, hasta que llegaron a los 45 años ahí. Y dijo: tengo las mismas fuerzas para entrar y para salir. Lo asombroso, y voy terminando, es que estos hombres hasta el último suspiro fueron más que vencedores. Fueron campeones, fueron guerreros, fueron gladiadores de la fe. Wow. No hay cosa más bonita que ver un hombre así, hermano, y una mujer plantada así, como un campeón, como un vencedor, como un guerrero, como un gladiador de la fe. Oh, qué maravilla, esos hombres inspiran. Esas personas te inspiran para seguir adelante, porque dice: sí se puede. Y eso es lo que estos hombres a nosotros nos inspiran en estas generaciones, hermano querido. Hombres que vieron la mano poderosa de Dios actuar. Por eso Caleb pudo decir, versículo 11, oiga, pudo decir: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Note, el Señor había conservado la fuerza en él. Eso es lo que se me viene en este momento. El Señor había conservado la fuerza en él.
como para que fuera aquel hombre de 40 años, porque tenía que ir a la guerra y tenía que ir a las aguas de arriba, en donde estaban los gigantes, los más grandes, porque los gigantes se posan en las bendiciones mayores de los hijos de Dios. Pero ahí voy, le dijo. Entonces cuando Josué oyó que Caleb tenía esa convicción, dijo: ve, toma la tierra, el Señor te la ha entregado. Ve tú junto a tu familia. Y ahí iban los hijos, hermano, que habían creído verdaderamente en que papá tenía una convicción verdadera y segura. Wow, qué maravilla. Yo digo, qué bárbaro. Lo vergonzoso es que hay personas que no han llegado a los 50 años o a los 60 y ya tiraron la toalla, ya dejaron de hablar su fe. O jóvenes que un día tuvieron un impacto en su corazón, Dios les mostró algo y ahora vuelven otra vuelta, hermano querido, a dejar que la duda vuelva a hablar. Termino. Permítale a su fe hablar. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente hable, usted permítale a su fe hablar. Aunque le digan lo que le quieran decir, que no le importe, permita que su fe hable, porque por medio de la fe tú vas a vivir. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y tú y yo somos justos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde de Caleb y Josué. Ellos lograron su sueño, por lo tanto nosotros también lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios y tenemos la misma fe en el corazón. Esa fe que Dios depositó en ellos es la misma que ha depositado en nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y será por todos los siglos. ¿Me entiende? Vamos a orar para fortalecerlo. Usted que está viéndonos por este canal de YouTube, quizás no tenga a Cristo en su corazón. Quizás nunca ha experimentado lo bello que es vivir en la fe de Dios. Pero es el tiempo. Si Él te hizo escuchar este mensaje, es para eso, para que vengas a sus pies y lo recibas y empieces a vivir otra clase de vida mucho mejor, porque hay promesas de parte de Dios para aquellos que se arrepienten y vienen delante de su presencia. Si nunca lo ha hecho, repita esta oración y dígale: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Y el Señor va a obrar en tu vida. Si lo has hecho, téngalo por seguro que hoy empezó de nuevo una vida nueva. Y si tú estás caído como hijo de Dios, como hombre de Dios, porque le flaqueaste en la fe, dejaste que la duda te ganara, pues ahora renuévate y vuelve otra vuelta a ser parte del ejército que está peleando la buena batalla de la fe, la iglesia de Cristo. Y ven, te está esperando tu asiento para que tú adores y bendigas el nombre del Señor. Voy a orar. Padre, mira a aquellos que están viéndonos por este canal. Te pido que aquellos que reciben a Cristo, tú perdones sus pecados, borres sus rebeliones, entre a sus corazones y hazlos nuevos. Escríbelos en el libro de la vida, Señor, y así de esa manera formen parte de esta familia tan maravillosa de fe. Aquellos que están caídos pero ahora se están reconciliando, levántalos.
que vuelvan otra vuelta a las filas del ejército de la fe, para que sepan que lo que Dios ha prometido lo cumple. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús.